¿Qué tal, chavos? Hoy vamos a ver la progresión 8 de Conciencia Histórica 1. Esta progresión nos habla del tema el papel de la Iglesia Católica en la Nueva España. Vamos a ver cuál fue el papel de la Iglesia Católica en la Nueva España. Hablando de México, la conversión de los indígenas a la religión católica y la eliminación, fíjense aquí, y la eliminación de las antiguas creencias de los pueblos mesoamericanos de México era un propósito que a los españoles daban tanta importancia como a la dominación militar. Por eso se dice que junto con las acciones guerreras hubo en Nueva España una conquista espiritual. Bueno, ¿qué entendemos en este primer párrafo? Bueno, primeramente que una vez que nos conquistaron los españoles, ¿sí?, se encargaron de eliminar cualquier rasgo de nuestras creencias anteriores a su llegada de ellos. Bueno, y otra cosa que dice este párrafo es que así como le dieron importancia a los españoles a la conquista militar y a expandir su territorio en todo México, en todo Mesoamérica y partes de Aridoamérica y Oceamérica, así como fueron extendiéndose en nuestro país militarmente, también se extendieron evangelizando, transmitiendo o imponiendo en ese momento, la ideología católica, la religión católica. Por eso se habla de una conquista espiritual. Sigamos. Segundo párrafo. La Iglesia Católica, con el propósito de apoyar la conquista del nuevo continente, fue uno de los pilares fundamentales para la evangelización de los indígenas. Esta acción es el legado más ideológico que adoptamos de los españoles hasta la actualidad. Miren, volvemos a repetir, la Iglesia Católica fue fundamental en la conquista del nuevo continente. ¿Sí? Hablo de todo el continente americano. La religión, fíjense, ayudó a que los pocos grupos de resistencia por parte de los indígenas de todos los países americanos o del continente americano, de alguna manera con esta palabra de esta ideología religiosa, fueran más pasivos, fueran poco a poco sometiéndose a la conquista de los españoles o del continente europeo, ¿sí? Y otra cosa que nos dice este párrafo, además, todas esas ideas religiosas que aprendimos, que adoptamos en aquella época de las conquistas o de cuando nos conquistaron los españoles, son rasgos, son ideologías que aún conservamos en la actualidad. Quienes de ustedes no, muchos de ustedes saben muy bien, y muchos de ustedes son y practican la religión católica. Son católicos y practican la religión católica. ¿De dónde adoptamos esta religión? ¿De dónde se nos inculcó? A través de nuestros padres, sí, pero de generación en generación, que viene de la conquista de los españoles en nuestro país. Sigamos. Ahora, la religión católica ocupó un papel sumamente importante en la vida colonial. Todavía podemos encontrar vestigios de su importancia en las numerosas obras arquitectónicas y en el arte religioso, tanto en las aldeas pequeñas de América Latina como en sus ciudades grandes. Es muy cierto, jóvenes. Chiapas, de veras, no es porque sea yo chiapaneco, pero Chiapas es uno de los estados que cuentan con unas iglesias hermosas arquitectónicamente, o sea, en su estructura, en su formación, en la forma en que están hechas. Además, quiero añadir que durante la conquista, o cuando fuimos evangelizados por parte de los frailes, ¿sí?, o los padres, pero se decía fraile en ese entonces, o las órdenes, sí, católicas que venían a evangelizar a los indígenas en ese entonces, se fomentaba mucho el arte. No sé si han entrado a las iglesias, no sé si han entrado, sí, muchos de ustedes se han entrado a las iglesias, y aparte de que la iglesia se ve muy hermosa por fuera, tiene su arte arquitectónico muy bonito, adentro de las iglesias se han dado cuenta cómo están diseñadas, cómo están pintadas, tienen dibujos, algunas tienen unos dibujos antiguos hermosos, antiguos dibujos hermosos enfocados a la religión. Tienen algunas tienen pintado de dorado, tienen hermoso, no sé cómo describirlo, es un arte, es una estructura hermosa, y a eso se le llama arte. ¿Y de dónde fue eso? ¿Fue heredado o fue una herencia que nos dejaron los frailes, las órdenes católicas de la conquista? Bueno, ¿cuál fue el papel de la iglesia en la economía de la Nueva España? Bueno, aquí vamos a entrar un poquito en la cuestión económica. ¿Por qué? Porque hay que mencionarlo, ¿sí? La iglesia fue una, la religión católica en especial fue una, y la única que había en ese entonces, ¿sí?
La religión católica y la iglesia romana fue una de las que más amasó riquezas durante la Nueva España, ¿sí? Porque todos, desde el mulato, el indígena, el mestizo, el criollo, el mismo español, pagaban tributos. Obviamente, de acuerdo a sus ganancias. No le podían exigir el mismo tributo o el mismo pago a la iglesia o una persona campesina o un mulato que era esclavo era diferente a una persona de la élite, un español, una persona rica, ¿no? Entonces tenía que ver mucho en quién eras y cuánto pagabas de diezmos, ¿sí? Cuánto aportabas a la iglesia. Y todos tenían la obligación, ahí estaba, creo, la clave de la iglesia. Todos tenían la obligación de ir a la iglesia cada domingo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ahí estaba el diezmo para la iglesia y ahí amasaba su fortuna. Bueno, como sabrás, la iglesia requería financiar la construcción de edificios, lo que hablábamos hace rato arriba en el párrafo arriba. La iglesia requería financiar la construcción de edificios y la corona le autorizó la recaudación de impuestos para obtener dinero, de modo que poseía el derecho de cobrar el 10% de la producción agropecuaria, o sea, el 10%. Si tú en tu ranchito, en tu parcela, obtenías 1,000 pesos de tus actividades agrícolas, 100 pesos era para la iglesia, ¿sí? De 1,000 pesos, 100 pesos era para la iglesia de tus actividades económicas. Es un ejemplo. Todos los agricultores debían pagar a la iglesia un diezmo. Todos. Así era la cuestión económica para sostener la iglesia y todos estos bellos edificios que vemos ahora. Ahora ya saben que todos estos bellos edificios que vemos en las diferentes ciudades de nuestro estado y de muchas ciudades de la República Mexicana fueron hechos con el diezmo de mucha gente, de mucha gente humilde y de mucha gente de clase media y de mucha gente de clase rica. Y ya por último, ya a manera de resumen, el papel de la iglesia fue apostólico, misional, pero también de acción civilizadora. O sea, querían civilizar, querían sacar a los indígenas, entre comillas, de esa ignorancia en ese momento. Querían civilizarlos, modernizarlos, ¿no? A estas ideologías, costumbres y tradiciones que venían de Europa, ¿sí? Pues por lo mismo se establecieron escuelas para la enseñanza del castellano, o sea, el español, lo que hablamos ahorita, lo que estoy hablando, el castellano, el español, la lectura, aprendaban a leer y a escribir, me imagino, sí, la escritura, las labores agrícolas, nos enseñaron en la iglesia, era una escuela que nos enseñaba la lectura, la escritura, las labores agrícolas y artesanales. Cada orden religiosa que llegó al territorio americano ocupó diferentes regiones. Pues ya vieron, jóvenes. Perdón. Esta parte que me gustó y la quise poner porque quiero que ustedes entiendan que la iglesia no solamente se ocupó en la cuestión religiosa, no, en la cuestión de la fe y de lo divino y del amor a Dios, ¿no? También se ocupó de la enseñanza y protección de los más necesitados en ese entonces. Hay que reconocerlo, la Iglesia Católica a través de sus frailes, defendieron mucho la dignidad y los derechos humanos en ese entonces de los indígenas, de los mulatos y de los esclavos. Por lo tanto, también fundaron escuelas, como ya le comenté, para, aparte de la religión, enseñaban lo que les acabo de leer. Bueno, esta fue la progresión número 8 de Conciencia Histórica 1. Nos vemos, bye.